esforzándose por escuchar la voz del Viernes Santo. Ellos mirarán a quien traspasaron. Frase que nombra la voz que queda detrás del Viernes Santo. En 1981, una joven anónima fue brutalmente violada y asesinada por militares en un oscuro lugar en El Salvador, apropiadamente llamado La Cruz. Su historia fue reportada por un periodista llamado Mark Danner. En su relato de esto, Danner describe cómo después de una masacre en particular, algunos soldados compartieron cómo una de sus víctimas los perseguía y cómo no pudieron sacarla de sus mentes mucho después de su muerte. Habían saqueado un pueblo y violado a muchas de las mujeres. Una de ellas era una joven cristiana evangélica a la que habían violado muchas veces en una sola tarde y torturado. Sin embargo, durante todo esto, esta jovencita, aferrándose a su fe en Cristo, había cantado himnos. Los soldados que la habían violado y finalmente ejecutado estaban obsesionados por eso. Estas son las palabras de Danner. Ella siguió cantando, también incluso después de haber hecho lo que había que hacer, y le disparó en el pecho. Se había acostado ahí en la cruz con la sangre brotando de su pecho y siguió cantando, un poco más débil que antes, pero a pesar de todo cantando. Y los soldados, estupefactos, habían mirado y señalado. Luego se cansaron del juego y le dispararon de nuevo. Y ella todavía cantaba, y su asombro comenzó a convertirse en miedo, hasta que finalmente desenvainaron sus machetes y le cortaron el cuello, y finalmente el canto se detuvo. Ellos mirarán a las que traspasaron. Fíjate en el pronombre femenino aquí, porque en este caso, a la que se mira después de ser traspasada es una mujer. El morir de una muerte tan violenta, injusta y humillante, con fe en el corazón y en los labios, la convierte en el Cristo crucificado, y no solo porque ella, como todos los cristianos, es miembro del cuerpo de Cristo. Más bien porque en ese momento, en esa forma de muerte, con esta especie de fe manifiesta en su persona, como Jesús, está dejando una voz que no puede silenciarse y que perseguirá a los que le han violentado y a todos los demás de nosotros que lo escuchamos. ¿Qué perseguía a esos soldados? La obsesión aquí no es la de un espíritu herido que ahora busca venganza asustándonos y perturbando para siempre nuestros sueños. Tampoco es la obsesión que sentimos con amargo pesar cuando reconocemos un error enorme e irreparable cuyas consecuencias, de haber previsto, nunca hubiéramos cometido. Más bien, esta es la voz que nos persigue cada vez que silenciamos, violamos o matamos la inocencia. Es una voz que entonces sabemos que nunca podrá ser silenciada y de la que independientemente de las emociones inmediatas que nos provoque, nos damos cuenta de que nunca podemos librarnos de esta y que paradójicamente nos invita no al miedo y al odio hacia nosotros mismos, sino a lo que ésta encarna. Jill Bailey, que hace de esta historia una pieza angular en su monumental libro sobre la cruz y la no violencia, no solo señala la notable similitud entre su manera de morir y la de Jesús, sino también el hecho de que en ambos casos
parte de la resurrección es que sus voces viven. En el caso de Jesús, nadie que hubiera presenciado su humillante muerte en una ladera solitaria, con sus seguidores ausentes, habría pronosticado que esta sería la muerte más recordada de la historia. Lo mismo es cierto para esta joven. Su violación y asesinato ocurrieron en un lugar muy remoto y todos los que querían inmortalizar su historia también fueron asesinados. Sin embargo, su voz sobrevive y sin duda seguirá creciendo en la historia mucho después de que todos los que la violaron sean olvidados. Una muerte de este tipo hiere moralmente la conciencia y deja un eco permanente que nadie podrá silenciar jamás. Cuando analizamos todo lo que contiene ese eco, cuando echamos una mirada reflexiva a Jesús en la cruz o a la muerte de esta joven evangélica, no podemos dejar de sentir una herida a nivel de las entrañas. Mirar a aquel a quien hemos traspasado, Jesús o cualquier víctima inocente, es saber de una manera que socava toda ignorancia culpable e invencible, que la voz del interés propio, la injusticia, la violencia, la brutalidad y la violación finalmente serán silenciadas en favor de la voz de la inocencia, la gracia y la dulzura, si la fe es verdadera. Un crítico que reseña el libro de Danner en el New York Times cuenta cómo, después de leer esta historia, siguió esforzándose desesperadamente por escuchar el sonido de este canto. En nuestras iglesias, el Viernes Santo, leemos en voz alta el relato evangélico de la muerte de Jesús. Al escuchar esa historia, como los soldados que asesinaron brutalmente a una mujer inocente, joven y llena de fe, nos hacen mirar a aquel a quien hemos traspasado. Necesitamos esforzarnos para escuchar más conscientemente el sonido de ese canto.